Fuerzas misteriosas en el más allá. Soy Nick Mancuso. En este capítulo de Fuerzas misteriosas en el más allá, abducciones alienígenas. Muchos americanos creen que reciben visitas de extraterrestres porque les han hecho un lavado de cerebro. Yo fui víctima de una abducción por 3 diferentes alienígenas. Todavía no estoy segura de que fuera un sueño. No sé cómo lo hacían, pero me hablaban a través de mi perra. Las cosas no son como pensamos. Nadie ha visto esos cuerpos flotando en el aire de un lado a otro. Las criaturas miden aproximadamente 1,20 m. Tienen ojos negros y profundos que parece que te perforan al mirarte. Vienen por la noche, te sacan de la cama y te llevan flotando a través de la pared de tu dormitorio hasta el corazón de su nave espacial. Podría ser solo ciencia ficción, pero para mucha gente de todo el mundo, incidentes como este se han convertido en el acontecimiento más terrorífico y más importante de sus vidas. ¿Son estas personas víctimas de las mismas alucinaciones? ¿O realmente han sido abducidas por alienígenas? Cuando llegamos al espacio hace 20 años, la mayoría de nosotros creíamos que la Tierra era el único lugar del universo donde existía vida. Hoy en día, ya nadie cree eso. La gente está bastante convencida de que la vida está omnipresente en todo el universo, que hay miles, tal vez millones de planetas en algunas o en muchas de los billones de galaxias en las que existe vida. El problema de si podremos conectar con ellos es otro asunto diferente. Fuerzas del más allá viajó hasta Florida para conocer a un hombre que aseguraba que un encuentro con alienígenas había cambiado su vida. Llevaba una vida simple. Siempre tuve una fascinación especial por la idea de que había tantas estrellas ahí arriba que tenían que existir otras formas de vida además de la nuestra. Y aunque no sabía ni cómo ni cuándo, sabía que algún día yo descubriría esas vidas. Mi primera experiencia la tuve a los 31 años. Y ocurrió en 1983, en Michigan. Me acosté a dormir y aún no me había dormido, pero no me di cuenta de que pasaba algo hasta que me sacaron del dormitorio. Entonces vi luces y me di cuenta de que me estaba moviendo sin mover ningún músculo. Lo siguiente que recuerdo es que me transportaron a lo largo de un pasillo. El olor era muy extraño y las paredes no eran paredes normales, tenían forma redondeada. Lee compartió su experiencia con su familia. ¿Qué tal estás? Fue un niño maravilloso en el sentido de que era cariñoso, dulce, muy sensible y curioso, como podría serlo cualquier niño de su edad. Yo no estaba segura, y todavía no lo estoy, si solo fue un sueño o fue una experiencia real. Creo en Lee, pero no estoy segura de lo que pasó. Si descubriera que fue verdad, me daría mucho miedo. Me daría miedo por él y me daría miedo por todos nosotros. Sentí una especie de violación total que me hacía perder toda posible y concebible forma de control. Y para mí, el ocurrirme eso fue como una violación del más alto orden. Creo que ese sentimiento de desamparo y pérdida de control le sonará a cualquiera que vea la honestidad con que se expresan estas personas. Soy doctor en medicina. Y el miedo que he visto en los ojos de la gente que piensa que va a morir es el mismo miedo y angustia que veo en los ojos de quienes han sido abducidos por alienígenas. Me movía muy rápido y era una sensación de flotar en el aire, de volar, hasta que me colocaron en una mesa. En ese momento fijé la vista y vi a mi perra por primera vez. En ese momento me di cuenta de que no era un sueño porque la vi físicamente a mi lado.
Después de lo ocurrido, nunca quise contarle a nadie la experiencia que había vivido hasta hace poco. Pero siempre intentaba saber lo que la gente opinaba sobre el tema y me gustaba preguntarles, ¿creéis en alienígenas? ¿Creéis en extraterrestres? O si creían en seres que pueden venir a este planeta en naves espaciales. Y si lograba que se interesaran por el tema, podía ser en cenas de amigos o en reuniones familiares, las respuestas variaban desde, oh sí, absolutamente, hasta tengo que verlo para creerlo. Entonces aprendí a protegerme de los demás. El que tantos americanos crean que han recibido la visita de alienígenas se debe a los lavados de cerebro, de los que son responsables los medios de comunicación, en especial la televisión. Me gustaría creer que existen alienígenas entre nosotros. Sería una de las historias más emocionantes, probablemente la más emocionante de toda mi vida. Lamentablemente no existen pruebas científicas fiables que demuestren que alguna vez hemos recibido a un solo visitante extraterrestre en todos estos años. Le contaré a todos que has viajado a otro planeta. Lyman Hanks está preocupado por la historia de su hermano sobre la abducción. ¿Y cuando entré en la adolescencia? Y cuando entraste en la adolescencia, sí. Si tuviera que describir a Lee, es la clase de persona que tiene que hacer las cosas. Si hay un puente de 3 metros, yo soy la clase de persona que no necesita saltar para saber que se puede hacer daño. Lee es el tipo de persona que tendría que saltar del puente. No sé lo que pensaréis vosotros, pero la palabra abducción asustaría a cualquiera. Un alien que abduce a un ser humano contra su voluntad, la palabra tiene un sentido negativo, significa llevarte contra tu voluntad y que un ser de otro planeta venga y te saque de la cama de noche para hacerte cosas. No me gustaría nada que me ocurriera a mí. Me gustaría que todas esas personas, incluyendo a mi hermano, pasaran por la prueba del polígrafo, para saber si ellos piensan que están diciendo la verdad. No probaría que lo que dicen realmente sucedió, pero definitivamente probaría que ellos están convencidos de que dicen la verdad. En mi opinión, hasta ahora no existe ninguna prueba que apoye la hipótesis de la abducción alienígena. La gente está muy interesada en este tema. Desde el principio de los tiempos hemos sido abducidos por una cosa u otra. En siglos pasados, las doncellas eran abducidas por los dragones y los caballeros tenían que acudir a su rescate. Luego, a partir del siglo pasado, la gente ha sido abducida por enanos, hadas, duendes, gnomos y más cosas. Ahora la moda, por supuesto, son los extraterrestres que vienen desde estrellas distantes para llevarse a la gente mientras duerme. No se parecía a nada que yo conociera y en ese momento supe que algo no iba bien, que había perdido el control. No me podía mover. Literalmente no me podía mover y en ese momento fue cuando empecé a intentar luchar y... Mi perra estaba retorciéndose. Y me enfadé y me disgusté tanto pensando que le estaban haciendo daño que empecé a gritar. Lo próximo que me ocurrió, que puedo recordar porque estaba consciente, es que me estaban hablando a través de mi perra. Me hablaban. Me decían que todo saldría bien, que no le estaban haciendo daño a la perra. O sentía que ella me estaba diciendo, estoy bien y tú también lo estarás. 6 u 8 meses después de aquello, un par de veces pensé que probablemente lo que quería era morir. Lo sentí, pero no pasó nada. Y eso tampoco me tranquilizó, porque también me preocupaba que... no estoy seguro de que no vengan a buscarme aunque estuviera muerto. Es como si fueran a encontrarme, vaya donde vaya. En la visión que tiene Lee Hanks sobre el universo, solo existe una explicación para el acontecimiento que cambió su vida. Fue abducido por alienígenas. Durante miles de años el hombre ha mirado el cielo nocturno y ha visto no solo la luna y las estrellas, sino extrañas y curiosas criaturas. En 1938, cuando Orson Welles emitió su sensacional programa de radio La Guerra de los Mundos, la idea de una invasión alienígena aterrorizó a la nación. Era una gran mentira, pero América se la tragó. En esa época, los alienígenas eran ciencia ficción. ¿Se han convertido en seres reales hoy en día? El artista neoyorquino e investigador de ovnis Bud Hopkins busca respuestas en fotografías y dibujos de gente que afirma haber sido abducida por alienígenas. ¿Cuántas personas? Un estudio realizado en 1991 reveló que 1 de cada 50 americanos decían haber tenido alguna experiencia de abducción.
Cuando empecé mis investigaciones en los años 70, mi objetivo primordial, que tenía como base la objetividad científica, era intentar averiguar si existían pautas viables de estudio. Lo que descubrí, entre otras cosas, fue que una persona podía haber tenido una experiencia de abducción de la cual recordaba muy pocas cosas. No eran experiencias que se tenían una sola vez. La gente era abducida en la niñez y luego otra y otra y otra vez. Y ahora sabemos que es como una situación de por vida, como si la persona fuera una especie de sujeto, un sujeto involuntario en un estudio progresivo longitudinal. Todavía sigo buscando un solo caso de abducción por extraterrestres que a mí me resulte creíble. Si esas historias son ciertas, creo que la gente que afirma decir la verdad debería venir a Washington. Por ejemplo, informar de lo que pasa al FBI, a las Fuerzas de Defensa de la Nación. Prevenir a las fuerzas de defensa de todo el mundo para proteger nuestro planeta. David Jones, ejecutivo de un laboratorio farmacéutico de Fort Wayne, Indiana, participa en un experimento de la Universidad de Harvard que intenta comprobar casos de abducciones por extraterrestres. Tuve mi primera experiencia a los 6 años. Estaba jugando con mi hermana mayor en el jardín de la parte de atrás de mi casa. Miré hacia mi derecha y vi que de la pared de mi casa salía una cara aterradora. Sus ojos grandes y oscuros me penetraron hasta el punto de que me paralizaron. Cuando reviví aquel momento descubrí lo que en realidad me había pasado. Fui abducido por 3 alienígenas. Porque mientras estaba paralizado, 3 alienígenas salieron de la pared, 3 alienígenas pequeños y verdes y se comunicaron conmigo. En el pasado y todavía hoy en Europa no ven a los extraterrestres como seres pequeños y verdes. Los de Italia, por ejemplo, son reptiles en cuanto a su forma y movimientos. En Noruega, Dinamarca, Suecia, Alemania, por ejemplo, los extraterrestres son seres humanos tipo nórdico, de altura normal. Algunos son más altos de lo normal, pero los pequeños de color verde solo aparecen en nuestra sociedad. Solo. El Dr. John Mack, ganador del premio Pulitzer, psiquiatra del Hospital Harvard y autor del libro Abducción, en el cual informa que ha utilizado la regresión hipnótica para ayudar a pacientes a revivir recuerdos sobre abducciones de extraterrestres. Cada uno de nosotros actúa de acuerdo a un rol y cada uno tenemos una función. La mía aparentemente es ser la voz de alarma de la sociedad. Un psiquiatra de un hospital muy conocido que dice, las cosas no son como pensábamos. Dave tiene muchos recuerdos conscientes. Ha sido una persona muy valiente que ha sentido que podía aguantar la controversia y que no le ha importado compartir las experiencias que ha tenido a lo largo de su vida. Cuando el culto a las abducciones nació o fue inventado, en primer lugar por Bob Hopkins. Él y sus discípulos sostenían que ser abducidos por extraterrestres era una experiencia muy traumática, casi como una violación. Pero en los últimos años, un cisma, una división tuvo lugar en el culto a estas abducciones. Y algunos de los nuevos líderes, como el Dr. John Mack de la Universidad de Harvard, están diciendo, bueno, al principio puede resultar una experiencia traumática, pero con el tiempo abre tu conciencia. Te hace ser consciente de la necesidad de preocuparte por la capa de ozono y el tema de la ecología y nuestro planeta. Una de las razones por las que estoy hablando es desde que he compartido mis experiencias, he conocido a mucha gente, hasta en la ciudad donde vivo, que ha tenido las mismas experiencias que yo, pero tienen miedo a dar un paso adelante y trabajar y compartirlo con personas que les entienden. El psicólogo Robert Baker ha escrito 3 libros sobre la memoria y la hipnosis. El Dr. Baker no comparte el punto de vista del Dr. Mack sobre abducciones alienígenas ni sus afirmaciones en el informe Roper. El aspecto más interesante del informe Roper es la introducción del Dr. Mack, en la que afirma que aproximadamente de 3,5 a 4 millones de americanos han sido abducidos por extraterrestres. El concepto es ridículo, nadie ha visto esos cuerpos flotando en el aire de un lado a otro. Nunca que yo sepa, en ningún lugar del mundo,
Gente diferente a lo largo de todo un país ha ido por ahí contando las mismas experiencias. Además, está sucediendo lo mismo en otros países. Son experiencias muy detalladas que explican con sentimientos auténticos. No conocemos nada en la vida humana que opere de esa forma y que no sea una experiencia real. El Dr. Baker cree que la verdadera explicación sobre la abducción es una condición conocida como parálisis del durmiente, la cual se da en el intervalo entre estar despierto y empezar a soñar. Voy a explicar en qué consiste el fenómeno de la parálisis. Una persona entra y se acuesta. Se relaja, su respiración se hace más profunda y empieza a caer en el sueño. Entonces ve luces que se dirigen hacia ellos desde fuera de la habitación. Se mueven hacia ellos y se quedan completamente paralizados y eso, por supuesto, les produce angustia. Pero entonces, a medida que el sueño se hace más profundo, es cuando realmente empiezan a soñar y el sueño parece muy, muy real. Lo interesante sobre los informes médicos sobre el sueño, las descripciones de la parálisis del durmiente, es que son casi exactas a los informes de la gente que afirma haber sido abducida por extraterrestres. Eso es una tontería. Quiero decir, la gente no está dormida. No solo eso, sino que, aunque existiera la parálisis del durmiente, no explicaría el 99% de los casos que se describen como una serie muy compleja de experiencias, las cuales son detalladas, que no pueden explicarse como simples parálisis. Durante los últimos 25 o 30 años hemos oído hablar sobre implantes que colocan los alienígenas en los seres humanos. Hasta el día de hoy, ninguno de esos implantes ha caído en manos de un científico cualificado, el cual podría estudiar dicho implante y determinar que se trata de algo que no pertenece a este mundo. Bueno, me gustaría hacer una distinción entre la realidad y lo comprobado, ¿de acuerdo? Hemos limitado nuestras formas de conocimiento a lo que los filósofos llaman epistemología, que se limita a lo que puede ser probado, y esto no puede ser probado. Sin embargo, existen una gran cantidad de testimonios que no podemos pasar por alto. Así que, en un sentido, existen, aunque no satisfacen la forma de pensar lineal de Occidente, que exige pruebas. Existen muchos hechos extraños y misteriosos en nuestro universo. Cualquier noche puedes salir, mirar el cielo y ver algo extraño. Eso no significa que sea una nave espacial. Puede ser, primero, y lo más probable, algo perfectamente natural, pero no muy corriente. Segundo, algo creado por nuestras fuerzas aéreas o también por las fuerzas aéreas de otros países. Y lo más improbable y más extraño de todas estas posibilidades es que fuera algo que viniera del espacio exterior o de un universo paralelo. Lee Hanks es una de las muchas personas que busca pruebas de la experiencia de abducción por alienígenas. Para él, conocer al Dr. Michael Marshall fue decisivo. Inspira. Expira. El estudio sobre técnicas curativas orientales del terapeuta Michael Marshall le permitieron una interpretación única del caso de Lee Hanks. Desde mi punto de vista, el tratamiento de una abducción por alienígenas no es diferente al tratamiento de una simple herida. El cuerpo reacciona de acuerdo a ciertos patrones ante cualquier situación de estrés. Si algo falla en un organismo, el cuerpo reacciona según unas pautas y esos patrones son los que los médicos tratan. Como terapeuta no me importa en absoluto si la experiencia con un alien sucedió en realidad o no sucedió. El paciente experimenta el mismo desasosiego si ocurrió en realidad que si solo se imagina que ocurrió. Estoy convencido de que algo le ocurrió a Lee. Y no lo creo capaz de llegar hasta el extremo de inventarse esa historia y pasar por las situaciones desagradables por las que ha pasado. Lo que me ha resultado más difícil de superar ha sido el miedo. El miedo a la experiencia, el miedo de tener que rendirme a algo que es mucho más grande que nosotros. Y yo estoy enfrentándome y hablando específicamente sobre alienígenas y su conocimiento, sean lo que sean. Creo que he logrado curarme de la experiencia que tuve en 1983, hasta donde es posible. Y creo que puedo decir que espero con impaciencia el día y el momento en que pueda tener un encuentro físico con alienígenas y, con suerte, un intercambio.
No creo que terapéuticamente hablando le esté haciendo un bien a sus pacientes cuando está de acuerdo en que sigan creyendo que pueden ser abducidos cualquier noche mientras están durmiendo. Si tú piensas que cualquier noche cuando te acuestas a dormir puedes ser abducida y que tu cuerpo puede ser invadido y violado por monstruos extraterrestres, no creo que eso sirva para disminuir la ansiedad. Si estas historias son verdad, son la mayor amenaza a la que este país, cualquier país, este planeta jamás se han enfrentado. El tema de la observación de ovnis y la abducción por alienígenas, no sabemos absolutamente nada sobre estos temas. ¿Qué estamos viendo? ¿Estamos viendo seres creados por las mentes de los sujetos implicados? Probablemente así es, en parte. ¿Detrás de esto se esconde algún fenómeno real? Hay muchos testimonios que demuestran que también esto es verdad. Aquí no nos estamos enfrentando a un fenómeno simple. No es tan simple como preguntarnos, ¿han aterrizado aquí alienígenas? Bueno, puede que sí o puede que no. Algunos testimonios sugieren que sí lo han hecho, pero seguimos enfrentándonos a un fenómeno de campo. No se trata de un fenómeno de laboratorio que podemos examinar colocándolo bajo un microscopio. El debate sobre la abducción por alienígenas continúa. Estos extraordinarios testimonios personales siguen pareciendo pura fantasía a los escépticos, pero nadie puede negar que un número incalculable de personas han tenido experiencias reales, aterradoras y alienantes, y que a partir de ese momento no han podido regresar a lo que era su vida normal.